生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 266 al 270. Yo también puedo luchar todo el día, gruñó Corvus Glaive con los dientes apretados y la frustración asomándose a su voz. El plan había fracasado. Su unidad, que se suponía sería una fuerza de ataque rápida y devastadora, estaba atrapada en una lucha interminable. El oponente con el que estaba enfrascado en combate Steve Rogers no era el más poderoso, pero era irritantemente inflexible. Peor aún, el tiempo se les escapaba y la batalla no se estaba desvaneciendo. Glaive echó un vistazo al campo de batalla, analizando con atención el caos. La situación era sombría. Los simios gigantes eran formidables. Su tamaño y fuerza bruta les otorgaban una clara ventaja sobre la mayoría de los mortales. Cada paso que daban enviaba ondas de choque a través del suelo, y sus enormes puños aplastaban todo a su paso. Sin embargo, ni siquiera su aterrador poder fue suficiente para inclinar la balanza. ¿Qué se puede hacer con los gigantes?, pensó Corvus con amargura. La respuesta llegó de inmediato. Lucha contra ellos con algo aún más grande. Cerca de allí, Ant-Man sonrió mientras activaba su traje. Grande. 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 Gritó, creciendo rápidamente. Incluso para quienes la habían visto antes, la transformación fue asombrosa. El cuerpo de Scott Lang, de tamaño normal, se expandió en segundos, extendiéndose hacia arriba hasta alcanzar decenas de metros de altura. Los enormes simios gigantes de repente parecían juguetes a sus pies. ¡Guau! La risa alegre de Scott resonó por todo el campo de batalla. Levantó un enorme pie y miró al simio más cercano. Pedro, ahora. Gritó. Spider-Man, encaramado en una farola, agitó las muñecas. Su telaraña se desplegó y se enganchó en la pierna del simio. Con un fuerte tirón, Peter desequilibró a la criatura, haciéndola caer al suelo. El simio se agitó, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el enorme pie de Ant-Man descendió. Crujido. Scott giró el pie por si acaso, y el sonido de los huesos al romperse bajo su peso fue inconfundible. El otrora poderoso simio quedó reducido a un montón desmoronado. La ciencia vuelve a triunfar, declaró Scott triunfalmente, con un tono de humor. La batalla era implacable. Wanda Maximoff extendió las manos, con energía carmesí arremolinándose en sus dedos. Sus poderes envolvieron a otro simio gigantesco, levantándolo en el aire mientras rugía con furia. Con un movimiento de muñeca, la bestia se precipitó contra un grupo de soldados Chitauri, aplastándolos bajo su peso. El ojo de Corvus Glaive se crispó al observar la escena. ¿Qué es este planeta? ¿Cómo es que tiene tantos monstruos? En el frente norte, las fuerzas combinadas de Asgard y Wakanda lucharon valientemente contra la interminable ola de la vanguardia de Thanos y los soldados Chitauri. Los asgardianos, con su fuerza divina, y los guerreros wakandianos, tecnológicamente avanzados y con armamento mejorado con vibranio, eran innegablemente superiores en habilidad y poder. Pero su número era limitado. Ni Asgard ni Wakanda contaban con una población lo suficientemente numerosa como para sostener un combate prolongado. Cada soldado perdido era un duro golpe para sus ya frágiles fuerzas. En cambio, Thanos no tenía tales preocupaciones. Para él, la vanguardia y los Chitauri eran prescindibles. Su valor residía en abrumar al enemigo con su superioridad numérica, y si caían, no serían más que herramientas desechadas en pos de su objetivo final. En lo alto, Tony Stark y James Rhodes desataron un torrente de potencia de fuego desde sus trajes de Iron Man, mientras el dragón negro seguía desatando la destrucción sobre el enemigo con su implacable aliento de dragón. Sin embargo, ni siquiera sus esfuerzos combinados pudieron detener la incesante oleada de fuerzas de Thanos. «Maldita sea», maldijo Tony, con la voz entrecortada por el comunicador. ¿Acaso Thanos tiene un suministro infinito de estos tipos? Nos estamos quedando sin munición.
Cambió de canal y gritó. Thor, cualesquiera que sean las cartas que tengas, juégalas ahora o todos seremos enterrados aquí. Thor permanecía en el borde, observando el caos que se extendía abajo. Su expresión permanecía tranquila, su agarre en el rompetormentas era firme. El curso de la batalla era sombrío, pero no estaba preocupado. Ejércitos masivos se enfrentaron en el campo de batalla, y aunque los Vengadores y sus aliados lucharon con valentía, la gran cantidad de fuerzas de Thanos hizo que la situación fuera precaria. Thor podría fácilmente cambiar el rumbo con su poder devastador, pero permaneció inmóvil. Comprendió lo que estaba en juego. Si abandono este santuario aunque sea por un momento, Thanos atacará. La ausencia de Thanos era una clara señal de alerta. El titán loco no era de los que evitaban la batalla, y su notoria ausencia era una trampa inconfundible. Si Thor abandonaba el lugar sagrado, Thanos sin duda aprovecharía la oportunidad para romper sus defensas. La amenaza de que el varón Mordo ayudara a Thanos complicaba aún más la situación, ya que podía usar su magia para permitirle el acceso. Thor sonrió, interrumpiendo sus pensamientos. No te preocupes, dijo con seguridad. Los refuerzos están en camino. ¿Refuerzos? La voz de Tony Stark resonó por el comunicador. ¿Quién más podría unirse a la lucha? Wakanda, Kamarta y Asgard ya lo han dado todo. Thor rió entre dientes. ¿No es lo que crees? Estos refuerzos son locales. ¿Locales? ¿Como los de la Tierra? ¿En serio? Thor cortó la comunicación y activó su propio comunicador. Scott, llamó. Te necesitamos en la línea norte. Trae lo que tengas. A por ello. La alegre respuesta de Ant-Man llegó de inmediato. Momentos después, en el campo de batalla del norte, Scott Lang, ya de nuevo en su tamaño normal, atravesó un portal brillante creado por los hechiceros de Kamarta. Levantó una mano a modo de saludo, con una sonrisa tan amplia como siempre. Hola a todos. Llegan refuerzos. Los traje. Un estruendo lo interrumpió. El suelo bajo sus pies tembló, una vibración profunda que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Tony se giró hacia la fuente. Sud se centró en una masa oscura y cambiante en la distancia. ¿Qué? Murmuró Tony. ¿Cuándo escondió Nueva York a tanta gente? Jefe, intervino la voz de Viernes, esas no son personas. Tony entrecerró los ojos al ampliar la imagen. Lo que vio lo dejó sin palabras. En la línea norte, un soldado asgardiano extrajo su lanza del cuerpo de un soldado de la vanguardia. Antes de que pudiera reaccionar, otra vanguardia se abalanzó sobre él, chasqueando las fauces a centímetros de su garganta. ¡Ah! Gritó el soldado, preparándose para el final. Pero la muerte no llegó. Una sombra pasó sobre sus cabezas, y el cuerpo de la vanguardia fue arrojado violentamente al suelo, enfrascado en una lucha a muerte con una hormiga. Una hormiga gigante. El soldado parpadeó con incredulidad al ver cómo el insecto de 1 metro de largo arremetía contra la vanguardia. A su alrededor, se desarrollaban escenas similares. Enjambres de enormes hormigas irrumpían en el campo de batalla, abrumando al enemigo con su enorme número y ferocidad. Thor llamó a Tony por el comunicador, con la voz cargada de incredulidad. ¿Qué son estas cosas? ¿Algún tipo de especie asgardiana? No respondió Thor con naturalidad. Son solo hormigas negras comunes y corrientes. Normal. Ladró Tony, apuntando con la cámara de su casco al caos de abajo. ¿Te parece normal? Thor rió entre dientes. Partículas Pym. El Dr. Hank Pym descubrió cómo agrandarse no solo a sí mismo, sino también a otros objetos. Estas hormigas han sido aumentadas de tamaño para luchar junto a nosotros. Si tan solo pudiera hacer lo mismo con los mosquitos, imagínense mosquitos del tamaño de un búfalo en el campo de batalla. Eso es inquietante, murmuró Tony, con la cabeza dándole vueltas. De repente, su legión de hierro de alta tecnología ya no parecía tan impresionante. Las hormigas de Pym eran más que grandes. Su fuerza y masa habían aumentado con su tamaño, creando criaturas formidables capaces de levantar y aplastar mucho más que sus contrapartes normales.
combinadas con sus exoesqueletos naturales, que ahora servían como una gruesa armadura, eran casi inmunes a los ataques convencionales. La vanguardia, a pesar de su ferocidad, no era rival. Las hormigas los acosaron con una eficacia aterradora, con sus mandíbulas cortando armaduras y carne por igual. En el santuario segundo, Thanos observaba el campo de batalla a través de una serie de monitores. Su expresión era tranquila, pero sus puños se apretaban mientras observaba la escena. Su vanguardia, los Chitauri e incluso los simios gigantes estaban siendo invadidos por estos refuerzos inesperados. Auge. La pantalla frente a él explotó al dar un puñetazo. El dolor agudo en el hombro le recordó su herida, aún vendada y lejos de sanar. A pesar del revés, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ya es hora, murmuró. Thanos había estado esperando este momento. Su plan no dependía solo de la fuerza bruta. Era un juego de estrategia. Los refuerzos podrían haber cambiado el rumbo temporalmente, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Thor mantuvo la calma mientras observaba cómo las hormigas causaban estragos en las fuerzas de Thanos. Su control sobre el rompetormentas se intensificó. Sabía que no debía asumir la victoria. Thanos vendrá, murmuró para sí mismo. Y cuando lo haga, estaré listo. Los defensores, reforzados por sus nuevos aliados, aprovecharon su ventaja. Sin embargo, aunque la batalla parecía inclinarse a su favor, la tensión persistía. Thanos estaba ahí fuera, esperando, observando, listo para jugar su última carta. Una explosión ensordecedora sacudió el santuario segundo, provocando temblores en su casco. Thanos se tranquilizó, su expresión se ensombreció. Informe. ¿Qué acaba de pasar? Un oficial se adelantó apresuradamente, pálido. Mi señor, un gran número de naves espaciales hostiles han lanzado un ataque coordinado. Nuestras fragatas están siendo superadas. Thanos entrecerró los ojos. ¿Quién se atreve? ¿Cuántos son? El oficial tragó saliva. Demasiados, mi señor. Vienen en oleadas. Los contingentes más numerosos son acorazados asgardianos, el cuerpo nova de Xandar y los devastadores. El puño de Thanos se estrelló contra la consola, destrozándola. Una banda de oportunistas. Cobardes, todos ellos. La mayoría de estos grupos no se habrían atrevido a enfrentarlo directamente en circunstancias normales. Pero ahora, con sus fuerzas dispersas y el santuario segundo aún en reparación, habían decidido atacar mientras era vulnerable. Su asalto coordinado estaba arrasando, convirtiendo su otrora dominante base de operaciones en un tigre desdentado. No tienes tiempo para esto, dijo la voz suave y calculadora de Mordo desde las sombras. Tus fuerzas nunca recuperarán su antigua gloria después de hoy, ganen o pierdan. Esta es tu última oportunidad. Llama a mi señor y la victoria será tuya. Thanos apretó los puños, y su ira se disipó en un frío cálculo. Las palabras de Mordo tenían peso, pero Thanos odiaba depender de otros. Aún así, los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Campo de batalla del norte de Manhattan. El curso de la batalla había cambiado drásticamente con la llegada del ejército de hormigas ampliado de Ant-Man. Las fuerzas de la vanguardia y los Chitauri, antes abrumadoras, ahora estaban siendo destrozadas por la fuerza y el número de los colosales insectos. Thor observaba el campo de batalla desde el lugar sagrado, con expresión serena pero vigilante. Había previsto este desarrollo. El ejército de hormigas no era solo un golpe de suerte. Formaba parte de un plan que llevaba meses gestándose. Utilizando los vastos recursos de Wilson Fisk, Thor había financiado en secreto al Dr. Pym para crear una reserva sin precedentes de partículas Pym. La inversión estaba dando frutos espectaculares. A pesar de la situación favorable, Thor aferró con más fuerza a Stormbreaker. Las pérdidas enemigas aumentaban, pero Thanos no aparecía por ningún lado. Thor sabía que el titán loco no aceptaría la derrota tan fácilmente. En el campo de batalla, Ant-Man, de pie en medio del caos, disfrutaba de un inesperado momento de orgullo. Comandar un ejército de hormigas le parecía surrealista. Nunca se había imaginado en semejante posición. Tras él, un portal dorado brillante se materializó silenciosamente.
Era sutil, casi imperceptible en medio del caos, y la mayoría de los combatientes cercanos no le prestaron atención, asumiendo que era otro hechicero de Camartag pidiendo refuerzos. Pero Tony Stark notó la discrepancia. Sud se amplió, analizando la señal energética del portal. Se le encogió el estómago. «Scott, cuidado», gritó. «Ese no es de los nuestros». Antes de que nadie pudiera reaccionar, un enorme guante dorado emergió del portal, agarrando la espalda de Ant-Man. Thanos lo atravesó. Su presencia se convirtió en una imponente tormenta en el campo de batalla. Su mano izquierda empuñaba la espada celestial del Señor Supremo, cuyo filo brillaba amenazantemente. La gema de la mente en su guantelete brilló, y la mirada de Scott se nubló al desmoronarse su voluntad. Controlada al instante, la horda de hormigas de Ant-Man cesó su ataque, moviéndose sin rumbo por un instante antes de redirigir su atención hacia los Vengadores. «No», murmuró Tony, con el corazón hundiéndose mientras veía cambiar el curso de la batalla. Arriba, se abrió otro portal y Mantis se dejó caer por él, aterrizando con gracia sobre la cabeza de Scott. Sus suaves manos presionaron sus sienes. «Duerme», susurró. Ant-Man se desplomó, inconsciente, y su gigantesca figura se estrelló contra el suelo. Tony no perdió tiempo y corrió hacia adelante para poner a salvo a Scott. El ejército de hormigas se disolvió en el caos, dispersándose sin la orden de su líder. Thanos sonrió, sus movimientos calculados y deliberados. Lanzó la espada celestial del Señor Supremo en la contienda, la hoja giratoria abriendo un camino de destrucción. Dondequiera que aterrizaba, se cercenaban miembros y se perdían vidas. Hulk rugió, alzando su enorme martillo para interceptar la espada. Atacó con todas sus fuerzas, y el impacto resonó por todo el campo de batalla. Pero la fuerza de la espada celestial del Señor Supremo fue demasiado grande. El martillo de Hulk le fue arrebatado de las manos, y la espada lo golpeó en el pecho antes de regresar como un boomerang hacia Thanos. El coloso verde se tambaleó, derramando sangre verde mientras caía hacia atrás, herido y aturdido. Pantera Negra vio una oportunidad y cargó, con sus garras de vibranio reluciendo mientras apuntaba a la garganta de Thanos. Pero el titán loco fue más rápido de lo esperado, moviéndose con una agilidad engañosa. Thanos atrapó a T'Challa en pleno salto, golpeándole el pecho con una mano enguantada. El rey wakandiano salió volando, cayendo inconsciente a varios metros de distancia. Thor observaba la masacre desde arriba con expresión sombría. Thanos demostraba una vez más por qué era considerado uno de los seres más peligrosos del universo. A pesar de sus heridas y los reveses que habían sufrido sus fuerzas, el titán loco seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Un rayo de varios metros de espesor atravesó los cielos, golpeando a Thanos con una fuerza devastadora y derribándolo. El cielo se oscureció al formarse una enorme tormenta, y el hacha de batalla de Thor, rompetormentas, crepitó con energía pura en su mano. Con el poder de un dios, cargó hacia adelante, con la intención de golpear a Thanos con un ataque que podría arrasar con todo a su paso. Thanos, aún conmocionado por el rayo, rodó hacia un lado justo a tiempo para esquivar el golpe fatal. El hacha de batalla se estrelló contra el suelo, desatando una oleada de energía atronadora que se extendió por el campo de batalla. Rayos se extendieron en todas direcciones, reduciendo a cenizas hordas de Chitauri y Outriders. Incluso las tropas de vanguardia, famosas por su tenacidad, cayeron como hojas en una tormenta. El ataque de Thor no solo devastó al enemigo, brindó un alivio muy necesario a las fuerzas aliadas. Con la repentina destrucción de sus enemigos, los Vengadores y sus aliados tuvieron un momento para reagruparse y avanzar. Este era el poder de aniquilar un ejército entero de un solo golpe. Thanos no tuvo tiempo de preocuparse por sus diezmadas tropas. Su atención se centró en el dios del trueno que tenía delante. Agarrando la enorme espada celestial del Señor Supremo en su mano, su mirada se cruzó con la de Thor, y un entendimiento tácito surgió entre ellos. Thor también se preparaba. Este enfrentamiento no era una emboscada ni un acto de astucia, sino una auténtica prueba de fuerza. Un choque de titanes. Había una sensación de inevitabilidad en el aire, como si el destino mismo hubiera orquestado este momento.
Los soldados de ambos bandos se retiraron instintivamente, creando un vasto claro en medio del caos. Aunque la batalla continuaba, innumerables miradas se volvieron hacia el duelo que se desarrollaba. Una lucha entre los guerreros más fuertes de sus respectivos bandos. Thanos dio el primer paso, lanzando la espada celestial del Señor Supremo con una fuerza que pareció desgarrar el aire. Thor contraatacó con una maniobra de deslizamiento, evadiendo el ataque antes de lanzarse hacia el cielo, con el rompetormentas listo para atacar. Sus armas chocaron con un impacto estremecedor. Mientras tanto, en Brooklyn, los soldados Chitauri restantes caían rápidamente. Algunos sucumbieron a la embestida telequinética de Jean Grey, mientras que otros atacaron accidentalmente a sus propios camaradas en un intento desesperado de contraatacar. Jean no mostró piedad. Su precisión y control impidieron que los invasores se reagruparan. Ebony Maw, quien antaño se deleitaba con su intelecto y control, ahora estaba al borde de la locura. Impotente, observaba cómo sus fuerzas cuidadosamente reunidas se desmoronaban ante sus ojos. Esta era la campaña más importante de Thanos, y él era incapaz de detenerla. La desesperación se convirtió en desesperación, pero ni siquiera eso le ofreció alivio. Maw no era rival para Jean Grey. En el momento en que sus habilidades psicoquinéticas flaquearon ante su poder superior, su destino quedó sellado. Un fragmento de hierro, levantado sin esfuerzo por el agarre telequinético de Jean, flotó amenazantemente antes de cortar la garganta de Ebony Maw. Este jadeó, tambaleándose mientras la vida se le escapaba. Con eso, otro miembro de la Orden Negra de Thanos había caído. Los otrora temidos ejecutores del Titán Loco ahora se redujeron a Corvus Glaive y Proxima Midnight, aunque esta última estuvo notoriamente ausente de la refriega. En el campo de batalla del sur de Manhattan, la ausencia de la colosal figura de Ant-Man dejó un vacío notable. Sin él, que asolaba a los gigantescos Outriders como un equipo de demolición unipersonal, las fuerzas de Thanos encontraron un respiro momentáneo. Sin embargo, la mayoría de sus tropas simiescas ya habían sido diezmadas, dejando a los supervivientes dispersos y desorientados. A pesar de la pausa, los Vengadores aprovecharon su ventaja y mantuvieron a las fuerzas de Thanos atrapadas cerca de la costa. Corvus Glaive, reconociendo la terrible situación, decidió que era hora de desatar su arma más temible. Las olas se agitaron violentamente mientras enormes bestias mecánicas emergían del mar. Los carros de engranaje de la Legión Thanos. Estas monstruosidades giratorias arrasaban el campo de batalla, dejando destrucción a su paso. Los Vengadores concentraron su potencia de fuego en una de las máquinas, intentando redirigir su trayectoria, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El suelo se partió, los edificios se convirtieron en polvo y reinó el caos donde quiera que pasaran los carros. Justo a tiempo, Wanda Maximoff intervino. Una energía roja la envolvió al extender las manos, ejerciendo todo su poder. Uno de los carros se detuvo repentinamente en plena carga, suspendido en el aire como si estuviera atrapado en una garra invisible. Los ojos de Corvus Glaive se abrieron de par en par, incrédulo. Wanda, sin inmutarse, dirigió la enorme máquina de vuelta a su origen. Con un gesto de la mano, el carro de engranajes invirtió el rumbo, abalanzándose hacia las fuerzas de Thanos como una brisna gigante entre la hierba. Corvus Glaive esquivó por poco la destrucción que se avecinaba, pero muchos de sus soldados no tuvieron tanta suerte. La máquina los arrolló, dejando un camino sangriento y devastación a su paso. La marea había cambiado y la legión de Thanos sufrió otro golpe devastador. En ese momento, los cielos estallaron en truenos. El campo de batalla se llenó de relámpagos cegadores mientras el poder del rompetormentas alcanzaba su máximo esplendor. Corvus Glaive se puso rígido, su expresión se ensombreció al tomar su comunicador. En un tono bajo y urgente, murmuró: «Está fuera. Alejar al tigre de la montaña». Ese había sido el plan de Thanos desde el principio. De los miembros restantes de la Orden Negra, Corvus Glaive luchaba por mantener su posición en la costa sur. Ebony Maw ya había caído, y Próxima Medianoche aún no había aparecido en el campo de batalla. Esperaba el momento oportuno, el momento perfecto. El momento en que Thor dejara el santuario desprotegido. Esta fase del plan era la más crítica.
Requería nada menos que el propio Thanos para ejecutarla. Pero convencer a Thor de que abandonara su puesto no fue tarea fácil. Después de todo, Thor había aprendido la lección. Ya había presenciado cómo le robaban Asgard ante sus narices y el saqueo del santuario segundo. De ninguna manera volvería a dejar el cristal del santuario desprotegido. Sin embargo, frente a las crecientes derrotas en el campo de batalla y al caos que amenazaba desde todas las direcciones, Thor no tuvo más opción que dar un paso adelante. Thanos comprendió una cosa. El odio implacable que Thor sentía por él era incomparable. Incluso antes de que el titán loco atacara a Asgard, Thor albergaba un deseo ardiente de verlo caer. Ese odio fue el único cebo lo suficientemente fuerte como para apartar a Dios del trueno de su puesto. Con Thor distraído, la tarea de infiltrarse en el santuario y desmantelar sus defensas recayó en Proxima Midnight. Para Thanos, su presencia en el campo de batalla fue un punto de inflexión. Si Thor se negaba a intervenir, el curso de la batalla podría inclinarse irrevocablemente a favor de Thanos. «Vas más lento de lo que esperaba», se burló Thor con un tono burlón. «Ya no eres el destructor que eras, Thanos. Quizás sea hora de que te retires». Thanos entrecerró los ojos pero no dijo nada. El titán loco permaneció en silencio, pero su agarre apretado sobre la espada celestial del Señor Supremo delataba su irritación. ¿Por qué esconderse? Si eres hombre, ven a luchar contra mí. Bramó Thor, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Thor disfrutaba de este momento. En todas sus innumerables batallas, nunca se había sentido tan satisfecho como ahora. Por primera vez, dominaba a Thanos en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Aunque Thanos era más fuerte y hábil en combate, Thor no era un simple guerrero. Era un maestro de la magia y el poder, y su control sobre el rayo le permitía hostigar a Thanos sin descanso. Además, la mayor resistencia de Thor le permitía intercambiar heridas con Thanos sin dudarlo. Y el brazo izquierdo de Thanos, aún debilitado por batallas anteriores, resultó ser una desventaja significativa. Si bien la lesión podría no ser un obstáculo en circunstancias normales, en un duelo a vida o muerte, era un defecto fatal. Desde el principio, estaba claro que Thanos no tenía ninguna posibilidad. Sus armas chocaron con un estruendo ensordecedor. Saltaron chispas cuando Stormbreaker y el Overlord Skibblade se enfrentaron en una ráfaga de golpes y contraataques. Thanos, buscando una oportunidad, asestó un poderoso tajo al hacha de Thor. Antes de que Thor pudiera reaccionar, Thanos desató una rápida secuencia de golpes. Una antigua técnica de combate, perfeccionada en incontables batallas. Explosión. 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 Thor apretó los dientes mientras los sucesivos impactos le temblaban los brazos. El rompetormentas se tambaleó en su agarre, permitiendo que la espada de Thanos se dirigiera hacia su cuello. En el último instante, Thor giró su cuerpo, evitando un golpe fatal por escasos centímetros. Thanos se movió para recuperar su arma, pero Thor agarró la hoja con la mano desnuda, ignorando el dolor agudo que le clavó en la palma. La espada era demasiado poderosa para sostenerla por mucho tiempo, pero la maniobra obligó a Thanos a dudar por un momento crucial. En ese instante, Thor blandió su rompetormentas en un arco mortal. Grieta. El hacha rozó la cintura de Thanos, provocando una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo. El titán loco se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Thor levantó su mano herida, sonriendo con suficiencia a pesar de la sangre que goteaba de su palma. ¿Eso es todo? ¿Todo ese esfuerzo solo para sacar una gota de sangre? La expresión de Thanos se oscureció, una mezcla de dolor y furia se grabó en su rostro. Cerca de allí, Tony Stark, que había estado observando de cerca el duelo, sonrió bajo su casco y levantó el pulgar discretamente. «Buen trabajo, Thor», murmuró. Thanos conocía la verdad de un viejo dicho. Es mejor romperse un dedo que magullarse 10. Sin embargo, frente a la abrumadora fuerza física y resistencia de Thor, incluso romperse un solo dedo era una tarea imposible. Cada golpe que asestaba apenas dejaba un rasguño, mientras que los ataques de Thor eran devastadores, cada uno capaz de asestar un golpe mortal.
Thanos había logrado rozar a Thor varias veces, dejando su espada marcas superficiales en la piel del Asgardiano. Pero para un guerrero como Thor, estas heridas eran insignificantes. La esperanza de debilitarlo por desgaste no era más que un sueño. Mientras tanto, la herida en la cintura de Thanos seguía sangrando, minando su fuerza a cada instante. Y Thor, siempre provocador, se negaba a ceder en sus provocaciones. El cielo se iluminó repentinamente al estallar llamas en el campo de batalla. Una serie de explosiones recorrió el aire, acompañadas del sonido del metal al desgarrarse y romperse. El Sindón, uno de los acorazados más grandes de Thanos, quedó envuelto en llamas. Sin posibilidad de represalia, la enorme nave quedó reducida a poco más que un cascarón vacío. Ahora, estaba completamente destruida bajo el implacable ataque de los Vengadores. La mirada de Thanos se desvió hacia los restos en llamas, con un destello de nostalgia en sus ojos. Pero al volver a mirar a Thor, su expresión se endureció en una sonrisa cruel. ¿De verdad crees que has ganado?, preguntó con voz amenazante. Thor no respondió, pero su control sobre Stormbreaker se hizo más fuerte. La sonrisa de Thanos se ensanchó. Después de todo este tiempo, ¿de verdad creías que no estaba preparado? Hay cosas que deberían estar casi terminadas. Sus palabras provocaron un escalofrío en el campo de batalla. Miró hacia el santuario. Las expresiones de Tony y los otros Vengadores cambiaron instantáneamente, sus rostros se llenaron de miedo. Final del capítulo.